Entonces, pues el tema de hoy es el tema de fallas. ¿Qué es lo que menos espera un profesor de su grupo, no? No queremos tener fallas, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a ver el tema de fallas en el aspecto geológico, ¿vale? Entonces, de primera mano, pues aquí todo este conjunto de ilustraciones donde pueden ver a grandes rasgos aquí en la foto superior, pues una serie de fallas que cortan la secuencia estratigráfica, la interrumpen y se ve el movimiento claramente, ¿vale? Entonces, las deformaciones en la corteza, pues son tales que quedan registradas en las rocas de una forma, pues, irreversible. Una vez que se da un tipo de deformación frágil como esta falla o fractura, es irreversible. También el caso de los pliegues que vamos a ver próximamente es el caso de deformaciones irreversibles. Quiero comentar que respecto de la tarea, pues la gran mayoría cometió el error de no hacer un buen interpretación del ángulo teta, entonces les falló a muchos de ustedes. Pongan cuidado en eso. Son expresiones de cálculo pues muy sencillas, yo creo que sin lugar a confusiones, pero bueno, algunos de ustedes cometieron el error, se los señalé en la tarea. Y bueno, vamos a arrancar entonces con este tema de la deformación por falla, ¿no? Fallas geológicas en el aspecto de la geología estructural. Vamos a entrarle recordando los tipos de deformación en las rocas. ¿Se acuerdan que la clase pasada pues les mencioné que hay una deformación elástica, que es cuando el material se deforma, pero cuando cesa de aplicarse el esfuerzo, pues desaparece esta deformación, es decir, es una deformación en este caso reversible, o sea, sí se puede recuperar todavía el material. Y como ejemplo poníamos el resorte, ahora me traje este ejemplo de la liga, ¿no? Una liga convencional, pues la estiran lo más que puedan sin llegar a romperla, y si las dejan de aplicar el esfuerzo de tensión, pues vuelve a recuperar su forma original, ¿no? Y algunos núcleos de roca y de suelo, pues es el caso. Todavía se pueden volver a recuperar su forma original. Por ejemplo, una roca pues no siente un esfuerzo de poca magnitud, así que se comporta como elásticamente, ¿no? Salvo que ustedes ya excedan el límite de resistencia, pues entonces sí lo van a fracturar. Así que las rocas, al igual que cualquier otro material, pues se deforman ante la acción de esfuerzos. Nosotros en realidad no captamos estos esfuerzos. Si se dan cuenta a escala humana, pues no, ni nos damos cuenta si está ocurriendo por ahí algún plegamiento. En el caso de las fallas sí, porque los eventos sísmicos definitivamente sí dejan a veces un patrón de un escarpe de falla, ¿sí? Un lugar donde se ve que deslizó un bloque con respecto a otro. Pero normalmente para la escala humana, pues a veces es difícil notar estas deformaciones. Así que la deformación elástica, como les mencioné, es aquella que todavía es reversible. Si dejamos de aplicar el esfuerzo, recupera su forma original. Es el caso de algunas rocas y algunos suelos, ¿no? Cuando no llegamos con tanta magnitud en el esfuerzo. Pero vamos a ver el otro tipo de deformación, que es la deformación plástica. Si ustedes toman un tenedor de su cocina, ahí a escondidas de su mamá, pues hagan el esfuerzo de doblarlo y díganme si dejándolo en reposo, este va a recuperar otra vez su forma original. Pues creo que la gran mayoría, sin ir por el tenedor, pues les quedaría claro intuitivamente que el tenedor se quedaría doblado permanentemente. Así que es el caso de la deformación plástica, que es cuando se mantiene aunque el esfuerzo desaparezca, ¿sí? También le ocurre a la plastilina y a otros materiales como los suelos plásticos, ¿no? Y aquí tengo junto a la izquierda del tenedor, pues la gráfica del esfuerzo y deformación.
Normalmente todos los geomateriales, llámense rocas, suelos, etcétera, pues tienen este primer comportamiento elástico. ¿Qué quiere decir? Que ante la aplicación de algún esfuerzo, pues estos materiales se van a comportar elásticamente. Es esta línea, ¿verdad? Es este patrón lineal del esfuerzo y la deformación. Pero luego entramos al ámbito de la deformación plástica, es decir, cuando ya los materiales quedan permanentemente deformados, aun cuando ya dejáramos de aplicar la fuerza con los émbolos en la prensa hidráulica, ya quedan permanentemente deformados, ¿vale? Y es la región plástica. Eh, Aquí dice un punto de fractura, si se dan cuenta, es cuando ya excedemos el límite de resistencia mecánica del geomaterial, llámese roca o suelo, ¿sí? Y bueno, aquí el ejemplo de esta eh, imagen superior derecha, donde se ve una lámina de acero que está doblada, ¿no? La podemos doblar a capricho porque es un material dúctil y su deformación sería plástica, ¿verdad? Es decir, irreversible. Una vez que la doblamos es difícil que se recupere y más bien nunca se va a recuperar su forma original, ¿vale? Es la deformación plástica. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Pues pintado un círculo en algún cuerpo eh, de hojas de papel, imagínense ustedes, o cualquier otro material, por ejemplo, algún suelo, le podemos pintar ese círculo y esas líneas diagonales y todo. ¿Y qué obtendríamos en la deformación homogénea? Pues conservaríamos las líneas, las figuras geométricas pues ya están aplastadas, en este caso se forma una elipse de deformación, pero todavía se ven líneas, ¿verdad? La línea diagonal, las líneas vertical y horizontal, etcétera. Es decir, es una deformación homogénea. Pero vean el caso derecho, donde las líneas cambian a curvas y donde las figuras regulares pierden su forma regular, ¿vale? Es el caso de la deformación no homogénea. Y esta es la que se da normalmente en los sistemas orogénicos, es decir, donde se están creando nuevas montañas, que son esfuerzos de compresión de alta magnitud que transforman todo y es una deformación no homogénea, ¿vale? Así de complejo es la naturaleza. Bueno, la deformación frágil. Debemos entender por deformación frágil a las fracturas, es decir, asocien la palabra frágil con fractura, ¿sale? El material se fractura como respuesta al esfuerzo y sería el caso de un vidrio roto, por ejemplo, uno de tantos ejemplos, ¿no? Entonces, si ustedes echan una piedra sobre un cristal, pues se va a formar todo ese patrón radial de fracturas, ¿no? Y pregúntense si esta es reversible o irreversible. Pues me supongo que la gran mayoría, ¿sí? Que ha visto estas cosas, se dará cuenta, y no me dejarán mentir nadie, que es irreversible. Una vez que el cristal se fragmentó, jamás se va a recuperar por sí solo a su forma original, ¿sale? Eh, entonces vamos a ver también una distinción entre fallas y diaclasas, que ambas son deformaciones frágiles. Son ejemplos en las rocas. Estamos hablando de las rocas que aparecen con falla o fractura o diaclasa. Vamos a ver la distinción entre ambas cosas. La falla, si se dan cuenta, es esta fotografía del lado inferior izquierdo. Tengo aquí este hombre parado sobre un afloramiento de roca donde se ve la estratificación está movida, ¿verdad? Este bloque de la izquierda obviamente bajó a favor de la gravedad con respecto a este otro que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta falla es normal. La silueta es que este bloque de la izquierda deslizó hacia abajo, ¿vale? Así que entonces vamos a hacer la clara distinción. Las rocas pueden aparecer rotas y entonces generalmente hay separación entre las partes fracturadas.
Pero una simple fractura no tiene movimiento relativo. La falla sí. La falla sí se puede notar perfectamente. En una falla sí se puede notar el movimiento de los bloques. Así que aquí tengo estas imágenes aquí abajo, donde vean un bloque inicial sin deformación, pero por algún evento de aplicación de esfuerzos por la tectónica, pues aquí se produjo esta falla normal. ¿Y normal por qué se le llama normal? Porque el bloque baja normalmente con respecto a la gravedad. La gravedad tira todo hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? La gravedad es una fuerza atractiva hacia abajo, no es hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de la falla inversa, pues esto es anormal, es inverso a la gravedad, por eso se le llama inversa, porque va contra la gravedad. Y así es como yo quiero que dibujen en un examen con los vectores correspondientes, ¿sí? ¿Cuáles son los vectores? Ahorita los vamos a ver. Aquí la falla de desgarre es horizontal, es deslizamiento de dos bloques horizontalmente. Las fallas normal e inversa son deslizamientos verticales, ¿vale? O casi verticales, ¿verdad? La deformación frágil entonces tiene que ver con las fracturas. Así que las rocas se pueden doblar y dar lugar a pliegues o boudins. El ejemplo de los boudins son estos que están aquí en la imagen derecha. Y les voy a explicar cómo se forman, ¿sí? Dice, aunque también existen otros tipos de deformación dúctil que no hemos visto aquí, pero igual que una rama la podemos romper si superamos su límite de rotura. Hagan el ejemplo con una varita de madera o intuitivamente imagínenselo. Pues es obvio que soporta cierta flexión sin llegar a romperla y si la soltamos recupera su forma original. Pero las rocas, al igual que las ramas o cualquier otro material, podemos llegar a fracturarlas, ¿vale? Si excedemos el límite de resistencia. Entonces las rocas también pueden romperse si superamos dicho límite, entrando en su deformación frágil. ¿Se dan cuenta? Así que entonces estas estructuras en las rocas, que se llaman morcillas en francés, boudins, son un tipo de acción deformativa producida por la extensión. Es decir, fue el efecto de jalar paulatinamente y entonces queda el registro en las rocas de ese evento de tensión y se forman entonces estas estructuras como en chorizo, ¿no? Hagan de cuenta, se van formando paulatinamente por el evento de tensión de la corteza, ¿vale? Y aquí otra vez la gráfica del esfuerzo de formación. Vean que aquí inicialmente hay una región elástica eh, y luego una región plástica, ¿sí? Entonces la deformación dúctil es cuando todavía el material puede estar sometido a un par de esfuerzos de compresión. Entonces imagínense esta libreta, ¿no? Está originalmente plana, pero a medida que vamos aplicando el esfuerzo de compresión, el esfuerzo que tira en sentidos hacia el mismo punto, pues genera ese doblez, ¿verdad? En las rocas, ese plegamiento, así se le llama. Se forma entonces un pliegue que vamos a ver más adelante. Pero si excedemos el límite de resistencia, vean que hasta aquí arriba que tengo la deformación frágil. Es decir, cuando ya superamos el límite de resistencia, tronamos, fracturamos la roca y se forma esa falla inversa. Inversa porque el bloque va en contra de la gravedad, el que está a la izquierda, ¿vale? Así las cosas. Entonces, hay otro tipo de deformación que es la deformación por cizalla. Se le conoce así al evento en el cual una masa de roca o de suelo está sujeta a fuerzas tangenciales, por decirlo así. En el caso de los naipes, aquí se ilustra como si pintamos un círculo negro,
después de aplicar una fuerza de cortante, tangencial, ahí arriba, pues vamos a originar esta elipse de deformación. Y créanme que en geología estructural hay muchos, por decirlo así, fósiles de esta forma esférica, que luego del evento de deformación se transforman a esto. Entonces la geología estructural puede determinar de dónde vino la fuerza, qué magnitud pudo haber tenido el evento tectónico, etcétera, etcétera. Es toda una ciencia, ¿no? La ciencia de la geología. Luego acá, la cizalla también puede mover bloques horizontalmente. Vean que aquí el patrón de los vectores son dos vectores paralelos en sentido contrario. ¿Qué originan? Pues esa falla lateral horizontal, ¿verdad? En la horizontal. Vamos a hacer una distinción clara entre fracturas y diaclasas, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero vamos a ver cuáles son las definiciones, ¿no? Entonces, la fractura es la separación bajo presión en dos o más piezas de un cuerpo sólido. Y pues aquí esto se puede aplicar a cristales, materiales cristalinos, gemas, metales, la superficie tectónica de un terreno, etcétera. O ustedes han visto, por ejemplo, el asfalto, que luego de estar sujeto a diferentes eh, tránsito vehicular y que ya está en las últimas, el asfalto empieza a agrietarse, ¿no? Esa sería una simple fractura porque no hay movimiento de bloques. Esa es una fractura, ¿vale? Que también es muy parecida a la diaclasa. La diaclasa se aplica a fracturas en las rocas. Esa es la definición. ¿Una diaclasa qué es? Pues es una fractura en una roca. Así que fractura o fisura en una masa rocosa en la que no se observa movimiento relativo de los lados. En general, las diaclasas interceptan superficies primarias. Pueden ser estratificaciones, esquistosidades, etcétera, ¿no? O las diaclasas pueden formarse de las siguientes maneras. Hay diaclasas de retracción, cuando, por ejemplo, son causadas por un sistema de fuerzas tensionales. Aquí dice que actúan sobre el cuerpo rocoso como resultado de un enfriamiento paulatino, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de una roca ígnea, la estructura columnar, que la vamos a ver en un momento, o de una desecación de una roca sedimentaria. Y también entonces hay diaclasas de descompresión. Un sistema de diaclasas puede desarrollarse más o menos paralelamente a la superficie del terreno, especialmente en las intrusiones graníticas. ¿Sí? Son varios estilos de diaclasas de las rocas ígneas. ¿Sale? Entonces vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces vean los tipos de diaclasas. Si se dan cuenta acá en la fotografía izquierda tengo esos basaltos columnares. Algunas coladas de lava, casi todas, cuando están en presencia de agua y su enfriamiento es más o menos paulatino, pues se pueden formar estas estructuras en prismas de basalto. Ejemplos acá en México, pues tenemos a Huasca de Ocampo, por si algún día quieren ir a visitar allá esos basaltos prismáticos, ¿no? Columnas de basalto, basaltos columnares. Otro ejemplo está aquí, el que está aquí en la fotografía derecha inferior, ¿no? Este lugar, pues es creo que en Irlanda y se llama la Calzada de los Gigantes, ¿no? En fin, hay ejemplos en México también como Huasca de Ocampo, como Salto de San Antón en Morelos y como San Miguel Regla. Hay basaltos columnares. Y vean que tienen caras hexagonales, ¿no? Casi todos los basaltos tienen ese patrón de prismas hexagonales. Bueno, el otro estilo de fracturas y diaclasas se forman durante el curso de una deformación por pliegue. Este es un pliegue, ¿vale? Un pliegue en las rocas. Entonces imagínense que esta roca fue originalmente horizontal. Con la aplicación de un par de esfuerzos de compresión,
generamos este pliegue. Y vean que en la parte de arriba, por efecto del esfuerzo de compresión, pues el doblez ese arriba, ¿qué forma? Forma tensión, ¿verdad? Forma tensión ahí arriba porque estamos obligando al material a doblarse. Entonces, seguramente aquí, por eso aparecen estas fracturas de tensión. Pero también vean que hay otro conjunto de fracturas, estas longitudinales que corren hacia atrás o estas transversales que corren a lo largo de todo el cuerpo, ¿vale? Y así entonces otras a lo mejor oblicuas, en fin, que pueden fracturar toda esta masa de rocas sedimentarias y generar pues una debilitación mecánica, ¿verdad? Su resistencia mecánica de todo esto, de este cuerpo fracturado, pues es obvio que ya no va a resistir tanto, ¿verdad? Al esfuerzo de compresión ni de tensión. Ya toda esta roca está cediendo en su resistencia mecánica. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí, esta imagen me gustaría que ustedes la descarguen de internet. Yo no hice más que googlear tipos de esfuerzo y deformación, imágenes, y me suelta cosas como esta. Y créanme que sería bueno que se la descarguen ustedes a sus apuntes o la corten y la peguen o la impriman, ¿verdad? Pero me interesa mucho porque a partir de este conocimiento básico, créanme que se les abre la mente, se abre su mente a entender otras cosas, a entender bien las fuerzas, los esfuerzos, ¿no? Entonces, si entienden estas figuras, entienden toda la carrera, ¿no? No les va a costar ningún trabajo. Pero si no entienden esto, pues es difícil que entiendan temas más avanzados, ¿no? Bueno, entonces aquí los tipos de esfuerzo en esta pestaña superior, vean que dice tensión, compresión y cizalla. Son los tipos de esfuerzo. Y los tipos de deformación están en esta otra pestaña, aquí en la vertical. Dice indeformado, dúctil y frágil. ¿Cómo leemos esta gráfica, esta tabla gráfica? Pues aquí, partiendo de los tipos de esfuerzo, por ejemplo, aquí la tensión, vean los vectores para dónde van. Están desgarrando, ¿verdad? Están jalando en sentidos opuestos. ¿Qué propician? Pues vean, en el estado de deformación dúctil, pues estamos estirando el material, ¿verdad? ¿Y qué propiciamos? Un adelgazamiento de la sección, ¿sí? Y si excedemos el límite de resistencia, pues generamos la falla normal. Para el caso de la compresión, vean que los vectores cambian. Ahora los vectores vienen en sentido al mismo punto, en sentido convergente. ¿Qué propician en la deformación dúctil? Pues un plegamiento. Aquí está. Y si excedemos el límite de resistencia, generamos la deformación frágil, es decir, la falla inversa. Inversa porque va contra la gravedad. Este bloque sube y sube inversamente contra la gravedad. En este caso de la izquierda no, ¿verdad? Aquí es la falla normal, el bloque bajó a favor de la gravedad, es la falla normal. Esta es la inversa, ¿sale? Y ahora el esfuerzo de cizalla, vean, es la aplicación de dos vectores de sentidos contrarios y paralelos entre sí. Paralelos porque este va en la superficie, este va en la base del bloque. Entonces, en el sentido de las fuerzas, es como se deforma el bloque originalmente con ángulos rectos. Vean que tiene un movimiento a favor de las fuerzas. A favor de la fuerza superior se va en ese sentido. A favor de la fuerza inferior se va en el otro sentido. En la deformación dúctil, pero si excedemos el límite de resistencia, generamos la deformación frágil y aquí el deslizamiento de los bloques. Entonces, si ustedes se pueden descargar esta imagen de Google, sería genial. Yo les compartí un PDF con su tarea, con la tarea que hicieron hace unos días de ese bloque que generamos el círculo de Moore. Ahí les compartí un PDF, léanlo, descárguenlo
¿sí? Es opcional la lectura, desde luego, pero es muy importante para presentar su examen porque ahí hay fotografías, imágenes de todo lo que estamos platicando en estas clases, ¿vale? En fin, estructuras geológicas por deformación. Si en un examen se pregunta cuáles son las estructuras geológicas con, producidas por cierto tipo de esfuerzos, es decir, ¿qué esfuerzo se necesita para desarrollar diferentes estructuras geológicas? Platíquenme eso en el examen, ¿sí? Desde luego les pido sus respuestas con sus propias palabras. No quiero copias de texto, ni de, ni de los PDFs, ni del Google, ni de nada. O sea, yo me doy cuenta si es una copia o si realmente ustedes están haciendo el esfuerzo de ponerlo en sus palabras. Créanme que sí detecto cuando se copian o cuando copian de Google o cuando copian de Internet o cuando copian de un libro. Claro que se da uno cuenta. Entonces, porfa, eviten ese tipo de prácticas porque pues yo ya anulé un examen, ¿sí? De un chico, compañero de ustedes, que incurrió en ese fraude, ¿no? Entonces, no voy a consentir fraudes. Fraudes en el examen, no. Bueno, entonces, ejemplos de estructuras geológicas, las fallas. Y les había dicho que este tema es de puras fallas, ¿no? Entonces, ¿qué son las fallas? Son fracturas que separan bloques con movimiento, a diferencia de la simple fractura que no tiene movimiento relativo, ¿verdad? Aquí si ven, si se dan cuenta, se ve que este bloque está movido con respecto al otro, ¿no? En esta imagen de abajo. Y hay entonces fallas de salto en dirección, son en general subverticales y separan bloques que se desplazan lateralmente. Según sea el sentido relativo del desplazamiento, se dividen en dextrosas, cuando el bloque se mueve a la derecha, que es este caso de abajo. Si ustedes paran un muñequito ahí abajo con las piernas abiertas y le pasa bajo sus piernas abiertas la falla, su mano apuntaría hacia donde está yéndose el bloque. Y si ahora lo ponen de espaldas, es decir, dicen, volteate ahora para acá, para el frente, y la falla le pasa en medio de las piernas abiertas, otra vez su mano indica para dónde va el movimiento del bloque, ¿no? ¿Qué dirían? Pues que va a la derecha, y si lo voltean el muñeco, sigue siendo a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento es de desplazamiento derecho, dextrosa, ¿verdad? Tiene un bloque que se mueve hacia la derecha. Pero puede ser al revés, y entonces el muñequito, por más que se pare para adelante o para atrás, con las piernas abiertas sobre la falla, pues indicaría ahora con su mano izquierda que ahora el movimiento es en sentido contrario. Entonces puede haber fallas de movimiento dextrosa o sinestrosa, ¿verdad? Cuando es a la izquierda. En fin, así las cosas. Aquí están todos los elementos geométricos que pueden haber en una falla. Vean que aquí esta falla es normal. ¿Por qué normal? Pues porque el bloque deslizó hacia abajo, ¿sí? No es que este se haya ido hacia arriba, ¿no? Interpreten bien. Esto se ve movido hacia abajo, ¿sale? No hay de otra. Siempre deben de mantener en mente que uno es bloque de piso y el piso no se mueve, ¿estamos de acuerdo? Entonces el bloque de piso sería el izquierdo y el que se movió fue el derecho, a favor de la gravedad, como un escalón. Y ese escalón de falla deja un escarpe aquí, esta superficie plana aquí, al descubierto. Y vean que la estratificación se ve movida. Este bloque tiene tres estratos, ¿no? Uno azul, uno rosa y uno café. El azul se pierde y está hasta acá abajo. ¿Cuánto brinco? ¿Cuánto salto? Toda esta distancia vertical. A eso se le conoce como salto de falla. El otro parámetro que podemos determinar en una falla es el buzamiento.
o también llamado echado o inclinación, pues es cuántos ángulos, con cuántos ángulos se va el bloque con respecto a qué, al plano horizontal, ¿sale? Ese es el ángulo de buzamiento o inclinación. El otro es con respecto al norte geográfico. Es la dirección del plano de la falla con respecto al norte geográfico, ¿vale? Así las cosas. Así que puede haber salto horizontal, que es el alejamiento de un bloque con respecto a otro, medido en la horizontal. No es este el caso, vamos a verlo más adelante. Y este es de salto vertical, la distancia en la vertical que separa ambos labios y es perpendicular a las dos anteriores. El salto neto es la resultante de los tres anteriores y frecuentemente se puede observar sobre el plano de falla unas estrías denominadas estrías de falla. Se forman aquí, las vamos Ok. a ver en un rato, ¿vale? Muy bien, entonces así es como quisiera que se dibujaran en un examen. Dime cuáles son las fallas que conoces, ¿no? Dibújalas y pon sus vectores, ¿no? Entonces así es como me gustaría que lo dibujaran. Obviamente no todos tienen la capacidad de dibujar así, ni daría tiempo, pero al menos pinten pues los bloques, cómo se están moviendo uno con respecto a otro y para dónde van los vectores. Vean que aquí en el caso de la falla normal, tengo unos vectorzotes en negro que indican que estas fuerzas son de tensión. Estamos como estirando la liga, ¿no? Entonces, ese estiramiento, esa extensión, produce la falla normal. Aquí el bloque de piso está en reposo y lo que se movió es el bloque de la derecha. Ojo, ¿sí? Y en el caso de la falla inversa, pues el sentido de los vectorzotes está en el otro sentido, ¿verdad? Estos son convergentes, van hacia el mismo punto. ¿Qué generan? La falla inversa, inversa contra la gravedad. Por eso se le llama inversa. El bloque de piso está a la izquierda. Lo que se movió fue el bloque de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Igual en este caso, lo que se mueve es el bloque de la derecha. Me gustaría también este par de fuerzas. Este par de fuerzas dicen todo. El movimiento va hacia abajo y este se mantiene aquí en su posición, pero el movimiento relativo sería que están deslizando uno con respecto a otro, ¿vale? En fin, así todas estas figuras están en el PDF que les compartí. Léanlo, véanlo, ¿verdad? Para que aprendan a dibujar esto. Entonces vamos a continuar con el otro tipo de fallas. Hay otro tipo de fallas que se les conoce como fallas oblicuas, que son la combinación de una componente en salto en dirección y otra en salto en buzamiento. Es el caso, vean, no solamente el bloque de la derecha bajó como una falla normal, sino que también hay un alejamiento, ¿verdad? En el sentido horizontal. A este se le conoce entonces como falla oblicua. Y del lado derecho acá tengo la imagen de una falla en tijera. El punto o eje de rotación, ¿dónde estarían mis dedos? Pues aquí, ¿verdad? Pues lo mismo para la falla. En tijera existe un eje de rotación donde uno de los bloques puede rotar con respecto al otro. Este es el eje de rotación. Como en las tijeras hay un punto, hay un eje de rotación. ¿Sale? Así las cosas, jóvenes. Y estos tipos de imágenes, pues les digo, están disponibles en el Google. No hay más que poner tipos de esfuerzo y estructuras geológicas por tipo de esfuerzo. Entonces, si ustedes le ponen la compresión, que es este par de fuerzas convergentes, van al mismo punto, generan ¿qué? Primeramente generan el plegamiento. Estas estructuras en la roca son plegamientos, son pliegues. En la tensión, vean, la tensión son dos fuerzas que tiran y extienden el material, lo tensionan, por eso se llama fuerza de tensión.
¿Qué produce primero? Una extensión y adelgazamiento. Es un desgarre, ¿verdad? Y si excedemos el límite de resistencia del material, pues generamos la falla de desplazamiento vertical, falla normal en este caso. En la anterior, si excedemos el límite de resistencia, generamos la falla inversa, ¿sale? Inversa contra la gravedad. Y acá, por último, la cizalla. Son dos vectores que vean que están en sentidos opuestos y son laterales y son paralelas entre sí. Generamos este doblez en la corteza y si excedemos el límite de resistencia, generamos la falla de desplazamiento horizontal. Horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Estas imágenes pues están en el PDF que les compartí, pero desde luego hagan el esfuerzo de bajarlas de internet, del Google y aprendérselas porque son motivo de examen, ¿sale? Bueno, evidencias de movimiento de falla. Pues siempre en ciencia tenemos que partir de evidencias, ¿no? Si no, pues es una simple fumada. Entonces, las evidencias son los indicadores del movimiento. Es decir, algunas marcas en las rocas que nos ayuden a distinguir visualmente si hubo deslizamiento de bloques, ¿verdad? Así, por ejemplo, la estratificación es un indicador. Acuérdense que los colores que tienen las rocas, los distintos estratos, pueden estar movidos unos con respecto a otros. Eso nos indica el movimiento de la falla, ¿verdad? El otro indicador son las brechas de falla, que son estos triturados. Esta imagen de la fotografía inferior izquierda, aquí vean, toda esa trituración de rocas se le conoce como brecha de falla, porque en el movimiento de los bloques se trituran las rocas, ¿verdad? Y forman esas brechas. También las estrías que se forman en las paredes del deslizamiento. Es esta imagen de la fotografía inferior derecha. Vean que hasta se ve como rayada, ¿verdad? Y si ustedes le pasan la mano, toquen sus dedos con los otros dedos. Así se sentirían las estrías en las rocas, por efecto del movimiento de falla. Pásenle sus dedos a los otros dedos así. Esa sería la sensación de las estrías, ¿sí? Y esos son indicadores, ¿verdad? Evidencias del movimiento de las fallas. Muy bien. Entonces aquí vean las grandes estructuras que se pueden formar en la corteza por efecto de los patrones estos de vectores. Vean el vector este que va para allá y este otro vector en rojo que va para acá. ¿Qué está indicando? Un desgarre, una extensión, ¿verdad? De la corteza. ¿Y qué genera? Pues este conjunto de fallas normales. Vean que los bloques cayeron, ¿verdad? Aquí se hunden a favor de la gravedad, por eso se forman fallas normales. Y estas estructuras que están en el idioma, me parece que es alemán, Horst y Graben, pues no es otra cosa en español que pilares y fosas. Horst es un pilar, Graben es una fosa, ¿vale? ¿Por qué se forman? Por fuerzas de tensión, ¿sale? Muy bien. ¿Por qué se forman los temblores? ¿Por qué aparecen? Pues habíamos visto en el tema pasado de sismología que los sismos se producen por falla en la corteza a profundidad, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí el tema teórico. Me gustaría saber si existe alguna pregunta, porque vamos a pasar a un ejemplo de cálculo, pero me gustaría saber si existe alguna duda o dudas sobre este tema de las fallas geológicas. ¿Por qué se forman? ¿Cuándo se forman? Etcétera. Adelante, jóvenes, pregunten. ¿Sí? Profe, ¿y hay manera de evitar ciertas fallas? Pues no hay manera de Como evitarlo. no, Por ¿verdad? ejemplo, no.
No, porque los eventos de deformación son tales que el hombre no puede hacer nada contra la tectónica global. O sea, Sí, es lo que pasa con... salvo inyectar agua, como se dice que se está haciendo en la falla de San Andrés, inyecciones de agua para como lubricar los planos de falla y que los eventos sísmicos no se desaten en 30 o 40 años, sino que se vayan desarrollando sismos más Progresivamente. pequeñitos, ¿no? Ok, Progresivamente, exactamente. ok, ok. Muy bien, Sí. sí. ¿Alguien más, jóvenes, que tuviera alguna curiosidad, alguna pregunta sobre este tema? Pues me imagino tan importante del ámbito de la ingeniería civil. Si ustedes no preguntan, yo sí soy bien preguntón, ¿sí? Me Entonces, mejor. imagino Sí, adelante, Alexander. que en la construcción, Ajá. pues como sí se puede evitar más estos casos, ¿no? Porque ya lleva un estudio, lleva una preparación, y en el caso de no llevarla, pues suceden estas fallas las que estamos estudiando, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hasta qué punto el ingeniero civil puede prever en la construcción fallas? Pues sí, desde que se está estudiando el terreno donde va a desplantar una obra civil, durante el curso de la construcción y después en la operación, pues sí, obviamente van apareciendo registros de fallas. Obviamente también el ingeniero civil pues va a alejar sus obras civiles de aquellos lugares donde hay manifestación de fallas activas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque no es lo mismo decir, voy a poner mi presa en un lugar que no tenga tectónica activa. Ah, no, sí, la tengo que poner la presa en donde hay unas fallas geológicas. Pues yo creo que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, dirían, no, pues nos vamos a alejar lo más que podamos de las fallas geológicas, ¿verdad? ¿Verdad, Alexander? Es obvio, ¿no? Te Pero sí vas hay a que tenerlo tratar mucho, de sí hay que tenerlo mucho en cuenta. alejarte Sí, sí, lo totalmente escucho. de esos sitios, ¿verdad? Muy bien, Alexander. Sí, gracias, profe. ¿Alguien más jóvenes que tuviera alguna otra pregunta? Con respecto a lo de la deformación elástica que platicaba, supongo que la roca debe llevar como un proceso, ¿no? Para que se vuelva elástica, porque no, bueno, no creo que agarres una roca y ya la puedas como estirar, pero supongo que debe llevar como un proceso, ¿no? Como la arcilla. Fíjate que es buena pregunta, Stephanie, pero fíjate que contrariamente a lo que opinas, fíjate que en la corteza terrestre se celebran magnitudes de esfuerzos tales que ni te enteras, pero bueno, sí, ¿cómo te llegas a enterar de la magnitud del esfuerzo? Pues a través de los sismos, ¿no? La liberación de energía acumulada de deformación, créeme que por eso desata los sismos que todos hemos sentido, ¿no? En el 2017 yo creo que tú sentiste esos dos sismos y pues en lo futuro, pues tristemente se van a seguir teniendo este tipo de eventos sísmicos. Entonces es una expresión de como de cuánta magnitud de esfuerzo estamos hablando. Fíjate que las rocas en general sí pueden sufrir elongaciones, fracturas, fallas por efecto de esfuerzos de tensión, de compresión. Y sí, claro, dije al inicio que normalmente nosotros no captamos estos eventos de deformación. Por ejemplo, los plegamientos ocurren en una gran cantidad de años, ¿no? No así, por ejemplo, las fallas. Las fallas sí, casi todo el tiempo estamos conviviendo con el fenómeno sísmico y es producto de la fracturación, del fallamiento de las rocas abajo de la corteza, ¿verdad? Bueno, en la corteza profunda, pues. Entonces, hemos calculado focos sísmicos con ustedes hasta de
más de 750 kilómetros, ¿no? Bueno, por ahí fue un sismo atípico, anormal, ¿verdad? Los normales son hasta 750 kilómetros, pero bueno, calculamos ahí ese ejemplo con más de 800 kilómetros, ¿no? En fin, entonces, ¿qué quiere decir? Que la magnitud de los esfuerzos es tal que ni te enteras que se está aplicando una fuerza ahí abajo, ¿no? Tremenda. No te das cuenta hasta que se libera la energía con un sismo, por ejemplo. Muy bien, jóvenes, pues vamos a irnos al tema práctico, porque no hay que descuidar pues en este caso la práctica. Ustedes tienen que habilitarse en el cálculo pues de diferentes cosas, ¿no? En este caso los voy a ahora presentar pues un ejemplito de cálculo pues muy tranquilo, como todos los que hemos visto aquí en geología. Es el cálculo de la deformación por falla normal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aprender cómo calcular una deformación. Entonces, vean que aquí tengo otra vez un bloque de roca, imagínense, que inicialmente pues no tiene nada, ¿no? Está así completito, sin fracturas, sin deformaciones. Pero a este lo vamos a someter a un par de esfuerzos de tensión, aquí marcados con sigma, ¿no? Son esfuerzos perpendiculares a este bloque de roca, ¿no? Y tengo una longitud inicial de este bloque y un espesor inicial llamado T0, ¿no? Eh, la letra T es de thickness, que es este espesor en inglés. Entonces T0 es el espesor inicial. La longitud, pues tiene una longitud de inicio. Experimentalmente, ¿no? Lo podemos hacer. Entonces, créanme que esto se ha hecho en laboratorio, pero pues a escala de la corteza, pues esto obviamente también se registra, ¿no? Entonces, el bloque de roca sometido a fuerza de tensión. Ahí está. Los datos que tenemos de inicio son longitud inicial L0 igual a 120 metros y un espesor inicial T0 de 10 metros, ¿vale? Esos son los datos de entrada. Este es el bloque final cuando ya está deformado, cuando ya se le aplicó ese par de fuerzas de tensión. Pues a lo mejor se ve muy poquito, debí de ponerle una tinta negra para que se viera mejor, pero bueno, una disculpa, pero espero que sí lo vean. Aquí, si se dan cuenta, se formaron un patrón de fallas normales por el desgarramiento, ¿verdad? El estiramiento de ese bloque de roca o de suelo. Generamos todo este patrón de fallas normales. Entonces, la longitud pues cambia y el espesor va a cambiar. La longitud final pues ya está en 132 metros y el espesor final va a cambiar, ¿sale? Entonces es lo que vamos a estudiar. ¿Cuánto se deformó? Entonces los datos habíamos dicho, longitud inicial 120 metros, longitud final 132 metros. El espesor inicial de 10 metros y el espesor final no lo conocemos, es nuestra incógnita, ¿sale? Entonces con eso podemos, y una expresión de cálculo, pues vamos a poder calcular la deformación. Y la deformación habíamos platicado que strain en inglés significa en español deformación. Ese strain, o sea, deformación, es igual a ¿qué? A la longitud final entre la longitud inicial. Si queremos sacarlo como porcentaje, pues el porcentaje de deformación, es decir, tanto por ciento de strain o tanto por ciento de S, es igual a ¿qué? A la deformación menos 1 por 100. Entonces está muy tranquilo, ¿verdad? Sustituyendo entonces los datos que tenemos, pues vamos a poder determinar esa deformación. Por otro lado, hay que hacer la consideración de las áreas constantes. No es que sean iguales, sino que las podemos, como decir, el área inicial se puede hacer una igualación con respecto al área final
en la medida en que lo que se transforma son las dimensiones solamente, pero siguen siendo rectángulos, ¿no? Siguen siendo áreas iguales. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para poder sacar nuestra incógnita, despejarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula un área? Pues normalmente es una longitud por un ancho. En este caso, longitud inicial por espesor inicial. Y por el otro lado, el área final como una longitud final por un espesor final. Como desconocemos esta que es la incógnita, pues la vamos a despejar de allí, ¿verdad? Entonces, sustituyendo los valores para la deformación, strain igual a deformación es igual a la longitud final entre la longitud inicial. Si sustituimos los datos iniciales, pues ¿qué tenemos? 132 metros entre 120 metros es igual a ¿qué? A 1.1. Y si queremos determinar el porcentaje de deformación, pues no haríamos otra cosa sino sustituir los valores en esta expresión. Tanto por ciento de S es igual a deformación menos 1 por 100. Entonces, sustituyendo valores, 1.1 de deformación menos 1 por 100. Y esto me da igual al 10% de porcentaje de deformación. Ahora vamos a ver lo del espesor, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que esta incógnita, este espesor final, lo puedo despejar de esta expresión, ¿sí? Y me quedaría tan fácil como la parte superior en el numerador quedaría igual longitud inicial por espesor inicial entre, porque este está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿verdad? Entre la longitud final es igual a ¿qué? Sustituyendo valores es longitud inicial 120 metros por 10 metros de espesor inicial entre la longitud final que habíamos visto que era de 132 metros. ¿Y esto a qué es igual? A un espesor final de 9.09 metros. ¿Qué quiere decir con los resultados que tenemos? Número 1, la deformación de ese bloque. Vean que cuando lo estiramos, ganó longitud. De 120 metros lo alargamos a 132 metros. Y consecuentemente ese desgarramiento produjo un adelgazamiento de la sección en más o menos 1 metro. Vean que este espesor final está siendo como algo como 9.09, casi 1 metro menos del espesor inicial. El espesor inicial son 10 metros y este espesor final es de 9.09 metros. Pues vean que estuvo bien tranquilo el ejemplito, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes tuvieran alguna duda, pues pueden entrar a mi canal de YouTube para que vean el video tutorial correspondiente al cálculo de la deformación por falla normal, ¿sale? Donde también tengo el otro de falla inversa. Pero en fin, estos pues son ejemplos de cálculo que seguramente pues iban a venir en su próximo examen a celebrarse el día, me parece que es 21, si no me equivoco, ¿verdad? Jueves 21 de enero. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda que existiera sobre estos temas, el teórico o el práctico, antes de retirarnos? ¿Todo bien? A ver, me gustaría preguntarle a Ángela Niceto, ¿sí? Si nos escuchas, ¿qué entiendes por esfuerzo de compresión y qué estructura geológica te forma? Por esfuerzo de compresión. Sería una falla normal, No, donde el piso queda. ¿sí? El esfuerzo de compresión, acuérdate que son vectores que se encuentran. Entonces,
Inicialmente van a propiciar ¿qué? Un plegamiento. Y si excedemos el límite de resistencia, La la ruptura. falla inversa. Ahí sí. Falla inversa, no falla normal. ¿De acuerdo, Ángel? Sí, profe. Entonces, acuérdense y acuérdate tú, escríbelo. La fuerza compresiva genera plegamiento inicialmente. Si excedemos el límite de resistencia, generamos la falla inversa. A ver, ahora tú, Mauricio Urquiza, platícame qué se forma durante el curso de un esfuerzo de tensión. Bueno, se formarían lo... Ay, ¿no? La tensión es una fuerza que tira a ambos lados del cuerpo, Ajá, sí, como o el sea, que los el vectores serían ejemplo que como vimos. hacia afuera, ¿no? Por así decirlo. Sí, el ejemplo que vimos de cálculo está, el bloque lo estamos estirando. ¿Qué producimos en ese bloque? Mm, ¿Qué estructuras bueno, geológicas? Pues ahora sí que la más obvia, ¿cuál es? Cuando estiramos ese bloque, ¿qué generamos? ¿Un conjunto de qué? Permítame. Pues velo simplemente en Sí, sí, lo estoy buscando acá en los apuntes. damos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Todo esto lo tomamos en cuenta. Si lo tienes, ¿qué se forma por estiramiento de la corteza? Pues en sí serían las rupturas, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llaman esas estructuras? No solamente estamos fracturando, sino que ¿cómo se llaman esas fallas? ¿Esa es la falla normal, no, profe? Sí, entonces Mauricio Urquiza, ponte listo, ya tienes un punto menos. Entonces, te invito a que repases bien el tema. Tengo clase grabada en YouTube, pero también tengo el PDF que les compartí. Léelo por completo, lo mismo todo el grupo, por favor. Tómense un rato de lectura porque es fundamental para presentar el examen, ¿vale? La otra pregunta es, por ejemplo, para Fernando Fonseca. A ver, bueno, o antes que yo pregunte, ¿quieres preguntar algo? No, yo le iba a decir que las fallas normales son como los socavones, ¿no? Que luego dicen, se hizo un socavón en tal lado que se hundió la calle. Pues más o menos, ¿Cosas sí. así? Más o menos es el efecto Ok. de... Acuérdate cuando vimos pilares y fosas, ¿cómo se producen? Por estiramiento de la corteza se producen fallas normales. Incluso en este bloquecito del ejemplo de cálculo, vieron que se estiró de 120 metros a 132 metros y se generaron esos escaloncitos que iban hundiéndose hacia el centro. Sí lo vieron, ¿no? Sí lo viste, Sí. Fernando. Muy bien. Entonces, eso se llaman Sí, fallas normales, ¿sí? Entonces, repasen este ejemplo de cálculo en mi tutorial de YouTube y les dejé una tarea que la van a entregar para la próxima clase, ¿sale? Estos temas son teórico y práctico, teórico y práctico. A ver, Geraldine Lozano, antes de que cerremos la sesión, ¿qué generaría como estructura geológica luego de la aplicación de un par de fuerzas de cizalla? ¿Qué generaría, Geraldine? ¿Sí nos escuchas? Muy Sí, bien. profe. Adelante. A ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué estructura geológica se forma por la aplicación de un esfuerzo de cizalla? Fallamiento de desplazamiento horizontal. Exactamente. Muy bien. Si así lo contestas en un examen, perfecto. Y si lo dibujas, excelente. ¿Vale? Entonces, espero también, Sí, aparte gracias, de profe. su respuesta, su dibujo.
¿Dónde ven los dibujos? En el PDF que les compartí. O si no, repasen esta clase que va a estar grabada en YouTube. ¿De acuerdo? Y tienen una tarea para el próximo jueves. ¿De acuerdo? Pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sesión del jueves. Que estén bien. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego. De nuevo, profe.